Hola, hoy día vamos a ver la definición, tipos y ejemplos de perífrasis verbales. Vamos a estudiar español. Las perífrasis verbales son construcciones de dos o más verbos que funcionan como un solo núcleo predicativo, combinando un verbo auxiliar conjugado más la forma no personal, que puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio. Recordemos, vamos a utilizar el ejemplo del verbo estudiar. Este es un verbo regular. El infinitivo de estudiar es estudiar. El gerundio es estudiando. Recordemos que para un verbo regular de la primera terminación verbal, ar, el gerundio termina en ando. Para la terminación verbal o ir, el gerundio termina en yendo. Esto es para los verbos regulares. Para el participio del verbo estudiar es estudiado. El participio de un verbo regular con la terminación verbal ar termina en ado. Y para la terminación verbal ir, termina en ido. Las perífrasis verbales se clasifican en 1. Según la forma no personal del verbo. Pueden ser perífrasis de infinitivo, perífrasis de gerundio o perífrasis de participio. También se clasifican según su significado. Pueden ser perífrasis modales, que expresan la actitud del hablante, o perífrasis aspectuales, que expresan el estado o fase de la acción. Veamos estas clases de perífrasis verbales. Las perífrasis modales. Tenemos la perífrasis de obligación y las perífrasis de posibilidad o probabilidad. Estas son perífrasis modales. Recordemos que hemos visto recién que las perífrasis se forman juntando un verbo auxiliar conjugado más la forma no personal del verbo, que puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio. Para las perífrasis de obligación podemos usar el verbo auxiliar tener más que más el infinitivo. Este verbo auxiliar lo conjugamos. Ejemplo, tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar. Ellos tienen que estudiar. Tenemos que estudiar. Implica una obligación. Podemos usar el verbo deber conjugado más el infinitivo. Debes trabajar. Tú debes trabajar. También podemos usar haber más que más el infinitivo. Acá usamos la forma impersonal del verbo haber. Esta es hay. Hay que cocinar. Podemos usar el verbo haber más de más el infinitivo. Por ejemplo, has de saber la verdad. Hemos conjugado el verbo haber. La perífrasis de posibilidad o probabilidad. En estas perífrasis podemos usar el verbo poder más el infinitivo. Puedo ayudar. Existe esa posibilidad. Puedo ayudar.
Podemos usar deber más de más el infinitivo. Deben de ser primos. El verbo venir más a más el infinitivo. Vengo a ayudar. Veamos qué otras clases de perífrasis hay. Tenemos las perífrasis aspectuales. Recordemos la estructura de una perífrasis. Es el verbo auxiliar conjugado más la forma no personal, ya sea un infinitivo, un gerundio o un participio. Tenemos entre estas perífrasis aspectuales está la perífrasis ingresiva, es decir, va a empezar una acción. Usamos el verbo auxiliar ir más a más el infinitivo. Te vas a caer. Hemos conjugado el verbo auxiliar. Vas. Tú te vas a caer. Va a empezar esta acción. Estar a punto de más el infinitivo. Estoy a punto de salir. Hemos conjugado el verbo auxiliar estar. Yo estoy a punto de salir. Tenemos las perífrasis incoativas. Estas indican un inicio de la acción o que va a comenzar en ese momento la acción. Echar a más el infinitivo. Ejemplo, el niño echó a correr. Romper a más el infinitivo. Ella rompió a reír. Ponerse a más el infinitivo. Lucy se puso a limpiar. Comenzar a más el infinitivo. Comenzó a llover. Tenemos las perífrasis aspectuales reiterativas. Estas indican la repetición de la acción. Usamos volver a más el infinitivo. Ejemplo, el gato volvió a maullar. Soler más el infinitivo. Ellos suelen madrugar. Veamos más perífrasis aspectuales. Las perífrasis terminativas. Estas indican un fin de la acción. Dejar de más el infinitivo. Dejó de fumar. Él dejó de fumar. Acabar de más el infinitivo. Acaba de despertar. Terminar de más el infinitivo. Terminó de llover. Tenemos las perífrasis durativas, es decir, la acción está en curso. Usamos el verbo auxiliar andar más el gerundio. Anda llorando por ti. El verbo estar más el gerundio. Ellos están jugando. El verbo seguir más el gerundio. Sigue estudiando. Ir más el gerundio. Se fue caminando. Llevar más el gerundio. Llevo esperando 2 horas.
Las perífrasis aspectuales resultativas indican que la acción ha concluido. Usamos llevar más el participio. Lleva leído un par de libros. Ya leyó ese par de libros. Tener más el participio. Tengo impresos los documentos. Dejar más el participio. Dejó dicho que lo esperes. Eso es todo. Hasta aquí llegamos. Gracias por suscribirte al canal, dar me gusta y compartir los videos. Pili te enseña español. Adiós.